Dice, hay tres regiones para la humanidad. Una inferior, la de la expoliación, esto de robar, esclavizar, explotar, vivir de trabajo. Una superior, la de la caridad. Dice que él explícitamente dice, che, esto es superior moralmente. Hay una intermedia, que es la de la justicia. Los gobernantes no ejercen jamás más que una acción que tiene por sanción la fuerza. ¿Qué es el gobierno? La fuerza. Garrote, por más civilizado, traje, corbata, etc. Es el gobierno. Ahora bien, está permitido forzar a alguno a ser justo, no forzarle a ser caritativo. La ley, cuando quiere hacer por la fuerza lo que la moral hace cumplir por la persuasión, bien lejos de elevarse a la región de la caridad, que es la superior, cae bajo el dominio de la expoliación. El dominio propio de la ley y de los gobernantes es la justicia. Entonces, bueno, y una cosa más, les leo esto, terminamos esta parte. Esto es un texto también de este articulito que se llama Justicia y Fraternidad. Un poquito largo, pero por ahí vale la pena el tono. Dice: en cuanto a mí, en nombre de la ciencia, protesto con todas mis fuerzas contra esta interpretación miserable, según la cual, porque reconocemos a la ley un límite, se nos acusa de negar todo lo que está más allá de ese límite. Si se quiere creerlo, nosotros también saludamos con emoción la palabra fraternidad, caída hace 18 siglos de lo alto de la montaña santa, inscrita por siempre sobre nuestra bandera republicana. Nosotros también deseamos ver a los individuos, a las familias, a las naciones, asociarse, ayudarse mutuamente, socorrerse en el penoso viaje de la vida mortal. Nosotros también sentimos palpitar nuestro corazón y correr nuestras lágrimas con el relato de acciones generosas, sea que brillen en la vida de simples ciudadanos, sea que relacionen y confundan las clases diversas, sea, sobre todo, que precipiten a los pueblos predestinados, a los pueblos avanzados del progreso y de la civilización. Bueno, y después dice, bueno, se nos reducirá a hablar de nosotros mismos, y bueno, dice, bueno, fenómeno, dice, si me quieren preguntar a mí, como diciendo, pero se dan cuenta de decir, che, a ver, y ese, ¿por qué escribe esto tantas veces? Esta es simplemente una cita. Y es un malentendido que sigue, ¿no? Entonces vale la pena hacer algo con esto. Él hizo lo que pudo, escribió todas las veces que hizo falta. Che, me acusan de inhumano un poco más que. Es que lo único que me preocupa es, a mí no me jodan, y esto es lo que yo quiero, se acabó. Claro, si me preguntás por la ley, sí. Ahora tengo muchas cosas importantes y muchos intereses, y entre los cuales están estos, ¿no? Que tienen que ver con. Entonces, alguien que es un liberal político que reconoce la justicia de los límites a la ley, está obligado a coincidir con Bastiat en esa emocionante y poética descripción de sus propios sentimientos hacia el resto de la humanidad. No. Pero ojo, no está prohibido. Ojo con esto. No es cierto que ser liberal implique ser necesariamente insensible, sin compasión, etc. Parece casi una... Lo digo así porque no quiero tampoco obligar a la caridad, como dice Bastiat, ¿no? Que no se puede, porque es corromper la caridad. Pero sí se podría persuadir. Entonces, a veces estos malos entendidos, a mí lo que me preocupa es que por ahí terminan generando actitudes que no son necesarias y que son muy perjudiciales. Les doy un ejemplo que no sé si tiene que ver. Yo que mucho tiempo todavía doy alguna clase en colegios secundarios, a quinto año, qué sé yo, qué vas a estudiar, qué no vas a estudiar. No es raro ver en determinados ambientes que chicos buenos, con buenos sentimientos, con preocupación, qué sé yo, estudian cosas del tipo trabajo social. ¿No? Y que otro tipo normal, y que yo, y otro por ahí, qué sé yo, buen tipo, loco lindo, más chanta, diría uno, y dice, bueno, yo voy a estudiar, yo soy abogado, contador, no son caros. Si estudia contador son como él. A ver, ¿se dan cuenta lo que quiero decir?
En la medida en que, ¿y esto con qué tiene que ver? Ni hablar que ese pobre pibe que tiene buenos sentimientos y que quiere un mundo mejor, no piensa, por ejemplo, en ser comerciante. El que piensa en ser comerciante, ¿quién es? Claro. Ahora, ¿en qué medida todo esto depende de una visión errada, ¿no?, sobre cómo funcionan las cosas? Sobre el bien que hace, por ejemplo, una empresa o un comercio desde el punto de vista del desarrollo y de la suerte de las personas más pobres, que más sufren, etcétera, etcétera. Pero predomina esa imagen. Entonces vos sentís como una contradicción, como, no, comerciante, qué sé yo, que se dediquen los tipos, no son materialistas, yo voy a hacer trabajo social, no sé qué otra cosa. Entonces, no tengo nada con los que estudian trabajo social, pero se entiende lo que digo. Entonces, esta idea equivocada termina siendo como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Porque gente con, ¿cómo diríamos?, con calidad moral variable, mayor o peor, hay en todas partes. Pero con esta visión social, en la medida que sea muy extendida, qué sé yo, la gente al menos con intención más honesta va a parar a esos lugares, y qué sé yo, y por ahí los más, comillas, chantas van a parar a estos otros. No es un proyecto cultural ese, porque hay otros países donde no digo es Por eso. absolutamente al revés, Pero a ver, te digo, un papa que te dice no lo critico, digo, pero que te dice Sí, que no, primero se esté con el diablo, o sea, y hay Yo sí lo critico. bueno, pero digo, no, yo estoy de acuerdo en la iglesia, pero el tema de los calvinistas llegando a Estados Unidos, de la creación de una sociedad que no critica la producción de dinero, o sea, es sí, pero voy a cómo a veces, y a qué lo traigo a esto del liberalismo, es decir, esto que Bastiat defiende y dice, che, nosotros también somos sensibles, para nosotros también la solidaridad es un valor, no somos tipos que nos importa nada el resto. Es muchas veces la imagen que seguimos dando. Digo, si alguien piensa así, está en todo su derecho. Derecho en el sentido la ley no lo puede obligar. Pero, a ver, por ahí no pensábamos así. Que no crean que es obligatorio pensar así porque ahora me hice liberal. Ah, mira, antes me importaban los pobres, pero me doy cuenta que se mueren. Eso es un disparate. Yo soy liberal, antes me importaban los pobres. Esa es la frase. Entonces, si alguien es liberal y no le importan los pobres en el sentido de que él no quiere tener ninguna obligación, está en su derecho en este sentido. La ley no debería obligarlo, fenómeno. Pero no lo pensemos al revés, ¿no? Che, ahora que empecé a leer sobre el liberalismo y qué sé yo, al fin me di cuenta, ¿no?, de que esto de que yo, más que se muera. El pobre porque quiere. Lo que sea, pero se entiende, no Sí, es necesario, sí. es muy importante, ¿no? Es cierto que después el otro, cada uno ve lo que quiere ver, pero a veces es lo mismo que antes, ¿no? Es decir, che, ustedes son los liberales, los que defienden a los bancos. Claro. Bueno, no, en toda nuestra conversación estamos por el free banking, contra la Reserva Federal, contra el Banco Central. Después parece que, por algún motivo, y el liberalismo, no sé, bueno, hay que rescatar los bancos, porque si no el mercado se cae todo. O esto, ¿no? El capitalismo. Ha sacado a la gente, sí, bueno, pero coincide con el desarrollo, que yo hagamos la curva del desarrollo del estado de bienestar, por ejemplo, entonces se percibe. La curva de crecimiento del Estado durante el siglo XX debe ser así. Acompaña, digamos, la prosperidad del capitalismo global. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, en fin, para cerrar esta primera parte sobre ética y justicia y los fundamentos, digamos, de una sociedad libre, yo, ¿qué le parece? Bueno, después cortamos un ratito y yo, si les parece, lo dedicaría a conversar algunos temas particulares. Bueno, han hecho pocas preguntas, por lo que Tengo una, todavía es, sí. no me mates pero es sobre dos cosas que dijiste. Una sobre el lugar del principio de no agresión, Sí. en la ética libertaria, Sí. o la teoría de Rothbard. Sí. Pues es la piedra angular. Y no es la piedra A angular. ver, dale. Digamos, es un principio que está derivado de dos axiomas anteriores, que son, o de tres quizás, dos axiomas y un principio, y otro Sí. principio sería la idea de autopropiedad, el axioma de autopropiedad, que yo soy propietario absoluto de la integridad física de mi propio cuerpo, Sí. y después un axioma de apropiación originaria de
de recursos en estado Sí, común. la tierra de nadie. Claro, uno se vuelve propietario de un recurso por mezcla con el propio trabajo en ese recurso. Y si uno acepta esas dos cosas, bueno, uno tiene derecho a transferir recursos, ese sería un primer principio, el principio de transferencia, y después el principio de una agresión lo que dice es que nadie puede hacer, si yo soy propietario absoluto de mi propio cuerpo, de lo que me apropio de mi trabajo y lo que fue transferido libremente por parte de otros, entonces nadie tiene derecho a hacer uso iniciatorio de la fuerza contra, digamos, la integridad física de esas propiedades, de mi cuerpo, de las propiedades que yo Perfecto. porque si no queda en el aire el principio de una agresión. No, ¿Está bien? está bien, no, vale mucho la aclaración. Sí, partíamos siempre del ser humano, su vida y sus cosas, ¿no es cierto? Esto es un poquito más, hilar un poquito más fino de decir, bueno, autopropiedad, está bien, sí, Y ya está el café. Bueno, ¿y qué más? No, el otro, habías hablado del lugar del consecuencialismo en la ética de Rothbard, que parece que no es una ética consecuencialista, pero él da argumentos consecuencialistas para justificar esos principios, ¿no? Él da así argumentos como los que diste cuando hablaste de Ayn Rand, que serían justificarlos por la positiva, digamos, decir, estos derechos, la autopropiedad, son derechos derivados de lo que el hombre necesita para desarrollarse plenamente. Yo creo que eso tiene un montón de problemas, pero tiene esa otra estrategia que es negativa, que es decir, bueno, ¿qué se sigue de negar la autopropiedad? ¿Qué se sigue de negar la apropiación? Y lo que se sigue es un mundo que no funciona. Claro, sería, no sé, él dice, bueno, eso, o todos somos propietarios de todo, entonces nadie puede hacer ningún movimiento hasta que alguien otro lo autorice, o alguien es propietario de los demás, digamos, un grupo, una clase de gente es propietario de los demás. Bueno, y eso es un mundo de esclavitud, y en fin, digamos. Es como que en el fondo esos principios son como una forma como se dice, resumida de hablar de esos hechos, ¿no? Es decir, la autopropiedad en realidad es defender digamos, lo desagradable que le parecen esos hechos, la negación de ese estado de cosas. Claro, ¿no? como eso o es imposible o es un desastre, Sí. La alternativa, o sea, si estas son las dos alternativas y esto conduce o es imposible o produce un desastre, la alternativa es esta. Sí. Sí, a veces la línea entre lo útil Que lo toma por descarte de que son las... Claro, sí, es una reducción al absurdo, sí, exacto. Yo lo veo a veces más claro cuando la discusión es sobre temas económicos, donde lo útil significa, un poco lo que decía Mises, si todos estamos de acuerdo con un objetivo, es decir, qué sé yo, la prosperidad, bueno, el mercado es útil, el socialismo no. Pero en otros puntos es medio difícil, ¿no? Y yo creo casi artificial separar lo útil en el sentido de lo que me sirve para mejorar de lo bueno, que en el fondo bueno es lo que es conforme a mi naturaleza y lo que me mejora y lo que me... Entonces ahí hay un tema que a veces, por eso queremos distinguir, y yo no sé, me parece que es a veces en algún punto imposible, ¿no es cierto? Decir, bueno, y en el fondo me quedo un poco con Bastiat, que lo que está bien, lo que es justo y lo que es útil, en principio, después vemos, pero en principio no es que sean lo mismo, pero coinciden, no se contradicen. Bien, muy bien. Digo algo de la justicia social, que estaba planteado por ahí, dos palabritos que sea, y de los Y derechos eso de algún momento dedicarle al tema que pensaba, el liberalismo y religión. Sí, por eso, esas dos cosas, pero la pregunta. Bueno, a ver, la justicia social y los derechos sociales, etcétera, etcétera. Hay un famoso texto de Hayek, todo buen liberal se precia de haber leído, que se llama algo así como el espejismo de la justicia social, etc. Y la tesis central es que eso no es lo que se entiende por justicia social, dice Hayek, es lo que se llamaba justicia distributiva. Y en el mercado no tiene sentido hablar de tal cosa como distribución, como hubiera alguien encargado de distribuir, etcétera, etcétera, según patrones de justicia. ¿Qué razón? Salvo que, a ver, no es que sea un punto tan fundamental, pero
a veces aclarar algunos términos para evitar malos entendidos. Es algo que la verdad, la justicia social, cuando surgió ese término en el siglo XIX, un par de autores, filósofos, teólogos, la verdad que no era la justicia distributiva, con lo bueno que era Hayek, la justicia social no era la justicia distributiva. La división clásica de la justicia reconocía tres formas, porque la justicia siempre tiene que ver con la relación hacia otros. Y entonces, una era la justicia conmutativa, justicia, digamos, contractual, o que regula las relaciones interpersonales, los derechos, lo que mutuamente debemos reconocernos. Entonces, no solamente tiene que ver con los contratos o los intercambios comerciales, sino que uno podría decir que un homicidio es algo contrario a la justicia conmutativa. Yo no tengo por qué apropiarme de la vida del otro, etc. La otra era la justicia que se llamaba legal, esto está en Aristóteles también, y se la llamó también general. Es la justicia que regula las relaciones de las personas hacia la comunidad. Esto supone que vivimos en, o sea, hay algo que debo a la comunidad. Se llamaba legal porque se supone que qué es lo que uno debe hacer, cumplir las leyes, ¿no? Y eso es lo justo. Contributiva también. Contributiva. Sí, podría ser, sí, más legal o general. La distributiva, ¿cuál era? Era la que regulaba las relaciones en cualquier comunidad de la autoridad hacia sus miembros, suponiendo que hubiera algo para distribuir. En general se decía que lo que puede haber para distribuir son cargas o beneficios. Por ejemplo, en una familia puede haber cuestiones de justicia que resuelven los padres, ¿no es cierto? Es decir, hay un presupuesto, ¿cómo lo distribuimos entre lo que me piden o necesitan mis hijos? ¿Les gasto por mes lo mismo en cada uno de mis hijos? ¿Eso es lo justo? Eso es una tontería. ¿Viste? El mes que se me enfermó uno, gasté más en remedio para este y los otros se dieron a comprar remedio. Y depende. Entonces, si se puede hablar allí de justicia distributiva, es porque hay que respetar una cierta proporción. A veces se ha puesto como ejemplo de justicia distributiva, por ejemplo, las cargas impositivas. Es decir, suponiendo que hay que sostener un gobierno, bueno, ¿cómo será lo justo de repartir esa carga? Y ese sería un caso de justicia distributiva. Hay que establecer un criterio. Algunos creen que lo justo es lo proporcional al patrimonio, lo proporcional a los ingresos, otros creen que eso no es justo, porque yo tengo que pagar en base a lo que tengo, cuando en realidad no se sigue ese criterio para ningún otro bien o servicio. Es decir, ustedes no pagan el kilo de carne o la consulta odontológica según sus ingresos o según su patrimonio, ¿por qué los servicios que provee el Estado? Otros dicen, bueno, por ahí, como el Estado presta servicio de seguridad, lo justo sería distribuir la carga según aquello que tiene, según el patrimonio, en el sentido de que si yo tengo más para que me cuiden, se supone que el Estado está gastando más en mí que en otro. Es un principio parecido al que se utiliza en los consorcios con las expensas, ¿no es cierto? Donde qué sé yo, el departamento de 4 ambientes paga más que el monoambiente. Bueno, así que la justicia distributiva es eso. ¿Y qué es la justicia social? ¿Por qué se le ocurrió a uno hablar de la justicia social en el siglo XIX? Y es cierto que después se ha derivado, y mucha gente que hoy habla de justicia social enseguida habla de la redistribución de los ingresos, de los impuestos progresivos, etcétera, etcétera. La justicia social, sobre esto hay siempre interpretaciones distintas, pero la que a mí me pareció más plausible es esta. La justicia social surgió como una idea relativa, referida a lo que era la justicia legal o general, pero con la intención de que no se podía aceptar el orden jurídico-político tal como estaba, sin más, sino que se necesitaban reformas. Entonces, es como si yo dijera, mirá,
no podemos decir que la justicia consiste simplemente en cumplir con la ley si yo estoy diciendo que el sistema institucional hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en nombre de qué? De la justicia. ¿De qué es justicia? ¿La justicia legal o la justicia social? ¿No? En otro nombre. Es decir, en nombre de la justicia, si querés, de una justicia más fundamental, si queremos conectarlo con lo anterior, que respete los derechos de las personas, esto que decía Rayos, donde todos seamos iguales ante la ley, y no donde la ley establezca, consagre privilegios. Bien. Después, es cierto que ese concepto empezó cada vez más a ser asociado a justicia, a la cuestión de la desigualdad, o sea, la justicia social y la desigualdad. Y entonces, si el problema de la injusticia social es la desigualdad, la justicia social exige, digamos, redistribución de ingresos, intervención del Estado, etc. Con esto, como ustedes se dan cuenta, no estamos arreglando nada. Lo único que estoy diciendo es que es posible una concepción de la justicia social que, uno, tenga sentido, dos, no signifique redistribución de ingresos ni justicia distributiva. Seguramente no era la justicia distributiva, la justicia social de autores como Taparelli, Rosmini, que son los del siglo XIX. Ahora, hay también este hombre que mencioné antes, Ronheimer, en otro artículo que habla precisamente sobre este tema de la justicia social y Hayek y qué sé yo, como siempre está de acuerdo con Hayek en toda su idea del mercado. Critica toda esta evolución del concepto de justicia social como justicia distributiva y alienta el intervencionismo estatal. Dice, no obstante, que se puede entender de esta manera, ¿no? Como una especie de justicia institucional. Es decir, la justicia social no se refiere a los resultados del mercado, sino en todo caso podría referirse a las reglas del mercado. O sea, ya hablando más de una cosa muy concreta, nosotros siempre decimos, che, ¿el mercado libre dónde está? Bueno, en ningún lado. Entonces, yo hablo de injusticia social, no tanto por el resultado del mercado, o en todo caso por un resultado, pero que depende de condiciones que no son justas como condiciones. ¿Y eso cuándo pasa? Ahora. En mayor o menor medida en todas partes. Entonces la injusticia social, en todo caso, es como una especie de, si le creemos a una posible interpretación, una especie de injusticia institucional, donde hay privilegios, donde hay proteccionismo. ¿Hace falta llamar a eso justicia social? No. Pero hay una manera de entender la justicia social que no sea justicia distributiva y que implique redistribución de ingresos. Sí, y además no es el sentido original de la justicia social la distribución o la redistribución de ingresos. Ahora, de la mano de eso, porque suena muy parecido, está el asunto de los derechos sociales. Bueno, esto un poco ya lo dijo Juan Ramón Rayo esta mañana, ¿no? Los llamados derechos sociales, desde el punto de vista de derechos que hemos establecido aquí con el autor que uno quiera de los que hemos nombrado, tiene muchos problemas, ¿no? El primero es que consisten en reclamos contra otros que van más allá de lo estrictamente justo, ¿no? E implican violaciones de la libertad y de la propiedad. ¿Uno puede hablar del derecho al trabajo? Sí, en sentido liberal, claro. Quiere decir que no, la ley no me prohíba trabajar. Derecho a la vivienda, claro, que la ley no me prohíba vivir en una casa. Pero si el derecho a la vivienda es, no tengo vivienda, no la quiero construir y alguien me la tiene que dar, cualquiera entiende que ahí hay un problema. Yo estoy proclamando el derecho a que otro me dé lo que no me corresponde. O por lo menos no queda claro por qué otro tendría que, en obligación de estricta justicia, ocuparse de mi vivienda. Si hay otro que me quiere regalar una vivienda, eso está perfectamente establecido y es perfectamente posible dentro del marco de una sociedad libre. Ahora, cuando uno dice estas cosas y dice, che, los derechos sociales no son derechos y no son derechos,
y normalmente implican injusticia si queremos hacer un juicio moral, y sí, implican injusticia. Un poco lo de Bastiat, siempre lo tengo presente. La conclusión que saca la gente es, bueno, mira, tendría que hablar de la ética del liberalismo, ¿no? Que consiste en que la gente que no tiene vivienda, no tiene laburo, está enferma y no tiene un banco, las arregle. Eso es todo lo que tienen para decir sobre el problema que tenemos en la Argentina. Bueno, la verdad que no es todo lo que tenemos para decir. Entonces, hay dos cosas. Cuando uno dice que los derechos sociales no son derechos, simplemente está diciendo eso. ¿No? Que los derechos sociales no son derechos. No estoy diciendo ni que no me importan los pobres, ni la gente que no tiene vivienda. Ahora, si después la pregunta es, che, pero ¿no te importa toda esta gente que vive tan mal? Y en caso que la respuesta fuera sí, entonces si la conversación siguiera, me dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para crear una sociedad donde estas personas, en lugar de estar excluidas, puedan integrarse, puedan tener trabajo, un trabajo cada vez más productivo, una sociedad en la cual más gente, de nuevo, pueda trabajar, donde la productividad crezca, donde sus ingresos sean mejores, y una sociedad donde la solidaridad, la ayuda mutua, la generosidad pueda tener lugar? Bueno, yo creo que es una sociedad con un marco bastante distinto al que proclama la teoría de los derechos sociales. Y que la teoría de los derechos sociales me parece contraproducente con una sociedad que progrese, que incluya gente, etcétera, etcétera. Pero esto se dan cuenta que ya no es, esto último, ya no es una discusión ética, es una discusión económica. O sea, ¿por qué una sociedad que restringe las libertades, que fuerza redistribuciones de ingresos y patrimonios, es una sociedad que falla en su intento de integrar personas y de promover el desarrollo? Ya es una discusión ética, es una discusión praxeológica, digamos, económica. Entonces, y siempre hay que decir las dos cosas, ¿no? O sea, mostrar que esto de los derechos sociales me parece no solamente es algo que no es un derecho, sino que tampoco es la mejor manera de lograr el objetivo de una sociedad próspera. Es cierto que a veces es difícil porque mucha gente, incluso en la academia, en las universidades, etc., está muy instalado esta idea de que estas afirmaciones sobre las ciencias sociales, etc., hay que comprobarlas empíricamente, ¿no? Y empíricamente el estado de bienestar existe en todas partes. Y más o menos, cuanto más desarrollado es el país, casi más desarrollado el estado de bienestar. Y por lo tanto, esto que yo estoy diciendo, che, mira, esto de los deseos sociales y de los derechos sociales y el estado de bienestar no conduce a la prosperidad, no sé cuánto, pareciera no tener correlación con el mundo real. Vieron que siempre se pone el ejemplo, ¿no? Pero fíjate, Suecia, países nórdicos. Bueno, hay un trabajo complicado para hacer, en el sentido ¿no? Que mucha gente se toma el trabajo de hacerlo, pero es mostrar, a ver, ¿cuál es la causa de la prosperidad? Si uno quisiera seguir en esta discusión, ¿cuál es la causa de la prosperidad? ¿Por qué una comunidad se vuelve más próspera, más rica, con más posibilidades? ¿Es por el Estado que tiene, la cantidad de impuestos que toma, o por otras cosas? ¿Es a pesar de eso o es por eso? No hay manera de eludirle a la teoría económica en el sentido en que la estamos entendiendo acá. Eso no se resuelve con estadística, ni con regresiones, la regresión le puede dar cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Es decir, seguramente en los países más desarrollados hay, qué sé yo, no sé, se me ocurre tal vez más peluquería por habitante, pero a nadie se le ocurre que la clave del desarrollo son fundar peluquerías por todas partes. Cualquiera entiende que si es así, pues el dato es al revés, no tengo ni idea. Cualquiera entiende que si es así, es justamente al revés, porque la gente empieza a tener, en fin, un poquito más holgada con respecto a cosas apremiantes, empieza a dedicar un poquito más a las cuestiones estéticas, ¿no? Y a demandar servicios que no son comer. Y lo mismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, claro, no hay forma, la productividad y la riqueza la produce la gente que trabaja, si la dejan. Y bueno, sí,
Después el Estado depende, ¿no es cierto? Un Estado que recauda muchos impuestos es obviamente un obstáculo al ahorro, a la capitalización, al aumento de la productividad laboral, pero después no es lo mismo cómo se administra eso, ni cómo funciona la justicia, ni muchos otros aspectos que puede haber dentro de esa economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre se habla de los países nórdicos, ¿no? Que cobran muchos impuestos, pero resulta que, como siempre, uno mira lo que quiere mirar y después no mira, por ejemplo, qué sé yo, qué tan abierta es la economía sueca con respecto, por ejemplo, al mercado mundial. Ya los impuestos que cobran, ¿no? O, no sé, cuántos impuestos se cobran sobre sociedades o empresas y cuántos se reparten directamente sobre individuos, ¿no? Porque vieron que acá a los que hay que cobrar impuestos son las empresas, qué sé yo, que a la gente parece que no, en fin. Así que sí. Perdón, tengo entendido que el empleo público en Suecia Sí. no tiene ningún tipo de estatuto. El que no trabaja no se va y no hay... Puede ser, pero no es su caso. Sí leí el otro día a un tipo que era creo que era sueco también, un legislador, que decía que no tenían asesores ellos y que no tenían además no sé qué otra cosa. Entonces vos le decís, che, ¿y te gusta el modelo sueco, por ejemplo, que los legisladores no tengan asesores? Y no, a esa parte no les gusta, porque tienen 30, 40, El efecto séquito que anda. No hay pino solar. Entonces, volviendo, justicia social y derechos sociales. Bueno, por supuesto, en la medida que lo entendamos justicia como distribución, y en una economía de mercado, eso no tiene nada de justo. Pero además, hay un argumento, creo que está detrás de percibir como injusticia. Fíjense, ¿no? Yo terminaría un poquito con esto y después hablar algo de liberalismo y religión. Uno ve que alguien crece su patrimonio, tiene una empresa que le va muy bien, etc. Si en el fondo yo pienso que esa es la otra cara de los que la están pasando muy mal. Claro. Y la verdad que si esa es la otra, o sea, y hay mucha gente que abiertamente lo dice, ¿no? Es decir, a vos te va muy bien, porque a muchos los no. Entonces, si fuera así, uno podría decir, che, sería justo que saquemos a este, que le va muy bien porque a esto les va mal y le demos un poco a esto. Uno podría, qué sé yo, redoblarle la apuesta y decirle una cosa. Dos cosas. Primero, justificame que a este le va muy bien porque a este le va muy mal. Y segundo, ¿no te parece mejor que entonces pensemos cuáles son los mecanismos concretos por los cuales, según vos, este se enriquece a expensas de este otro? Porque la paradoja de querer arreglar eso con impuestos es que en todo caso dejan intacto el sistema que supuestamente está tan mal, ¿no? Y nosotros también estamos a favor de reformar mucho de ese sistema, pero no de empacharlo con impuestos, ¿no? Entonces, si como decía Bastiat, alguien se está enriqueciendo con el proteccionismo porque hizo lobby, qué sé yo, qué sé cuánto, y eso se soluciona cobrando el impuesto, la verdad que no. Sacar el privilegio y que después gane lo que tenga que ganar. Y lo interesante de entender, como decía Bastiat, esta moral para ilustrar al pueblo, es que el que le va bien en buena ley, que es medio difícil porque está todo tan manipulado, regulado, controlado, es alguien que ha prestado un servicio. Entonces yo, más allá de decir, pucha, me hubiera gustado estar en el lugar del tipo, que va a ser, se puede hacer, también tengo que pensar, che, este prestó un servicio. De verdad no lo robó. De verdad no es la causa de que otro esté mal. Al contrario, es la causa de que otro esté un poquito mejor. En lo que sea, no estoy pensando en grandes cosas. Le fue bien con la heladería. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo? Mucha gente comió helado, estuvo contenta comiendo helado gracias a este tipo que abrió después otra sucursal. Se ve que son ricos. Se ve que... En fin. Entonces, ese hombre que ahora es millonario y antes era un empleado y un día decidió, no voy a poner heladería, voy a dejar la fábrica, y estoy contando una historia de un señor de donde yo vivía que hace poco falleció. Sí, está jugando un partido de fútbol. Sí. A ver, se dan cuenta que no solamente, como a veces decimos, no le hizo mal a nadie, no, le hizo bien a mucha gente, claro, no bien, como diría Bastiat, qué sublime, ¿qué hizo este tipo con la sociedad? Helados. Bueno, eso es algo tan importante, mira, no sé,
hay mucha gente comprándola. Vos vas a decirle a los demás lo que tienen que hacer con el fruto de su trabajo. Y si hay mucha gente que se benefició de sus helados, y esa es la otra cara de que él ahora tiene mucho dinero, ¿qué quiero arreglar yo sacándole lo que tiene, impidiéndole administrar? Parece que administró bastante bien lo que le tocó administrar. Y agrandó la heladería, y qué sé, qué sé cuánto. Con lo cual, el tipo está contribuyendo no solamente a su bienestar, sino al desarrollo de la sociedad. Y les pongo el ejemplo de la heladería, para no poner un ejemplo de algo que es Claro, un avance de no sé qué, de la salud. Va. Ahora, si yo le planteo otra cosa, y el planteo es, che, la mitad de lo que ganaste lo voy a sacar, y qué sé yo, qué sé cuánto. No solamente que ya los incentivos son distintos, que además ahora como el que decide quién gana y quién pierde ya no es el consumidor, sino que es el Estado, y yo trato de ver cómo me acomodo, y si tengo un conocido, y si alguien me puede sacar el papel, y si el inspector, y si hay que coimear, todas esas cosas que son resultado del intervencionismo. Además, ¿no es cierto? No es que la sociedad, él está peor, pero no es que los demás están mejor. O sea, lo que se ve es que bueno, claro, con estos impuestos el Estado hizo algo, no sé, una escuela o dio un subsidio, lo que sea. Lo que no se ve, ¿no?, es como una sociedad de un modo nunca perfecto, pero sí un poco más armónico, se hubiera desarrollado el beneficio de todos. Entonces, nada, ¿no es cierto? La crítica a los derechos sociales no tiene nada que ver con no querer el progreso de la gente excluida, pobre, que no tiene trabajo, etc. Todo lo contrario, pero es complicado de mostrarlo y que se ¿alguna pregunta sobre esto? No, tenés así. Tampoco podemos soslayar el rol que tuvo la Iglesia en promover el tema de la justicia social, ¿no? Porque no olvidemos que ya en 1895, con la encíclica Rerum Novarum, León XIII aborda lo que en ese momento era la cuestión social, y bueno, fulminante en una crítica contra el liberalismo, y habla justamente de la justicia social y este rol que tenía que tomar la sociedad para redistribuir, para compensar falencias. De alguna manera, la idea de también frenar el comunismo, el avance del comunismo en el mundo, pero digamos que la doctrina social de la Iglesia, que tiene partida en Rerum Novarum, tiene después una trascendencia sobre todo en el mundo católico, hispano, italiano y latinoamericano enorme, y los movimientos que vinieron después, incluso hasta el peronismo. Bueno, es muy complicado. Yo soy profesor de doctrina social de la Iglesia. La encíclica Rerum Novarum no menciona la justicia social, es del año 1891. La que menciona la justicia social es una del 31 de Pío XI, cuadragésimo año. Es más, no quiero entrar en este tema, pero a ver, es cierto, ya con cuadragésimo año y un poco después, yo recomiendo el artículo de Ronheimer por el tema de la justicia social. Es verdad que buena parte del movimiento cristiano ha utilizado justicia social en este otro sentido de empezar a redistribuir, etcétera, etcétera. Pero en la doctrina social de la Iglesia uno encuentra muchas cosas. Hay incluso un texto de Rothbard, ¿no?, sobre, no me acuerdo si el título general era sobre economía y cristianismo o algo por el estilo, donde él dice, él compara la Rerum Novarum, que es de 1891, y la cuadragésimo año del 31. Porque tenía que ser un informe para la Volcker Fund, que era la entidad que financiaba sus investigaciones, etc. Y él pone, digamos, cuando lee la Rerum Novarum, que era la de León XIII, tiene un comentario bastante favorable. Si el tema es economía y cristianismo, ¿no? Dice, che, esto no está mal. ¿Y por qué dice eso? Más allá de alguna crítica, porque uno encuentra en la